Les hago esta pregunta. ¿Dónde estoy ahora mismo? ¿Estoy en Lima, mi ciudad natal? ¿Estoy en Río de Janeiro? ¿Estoy en Bogotá? ¿Estoy en la Ciudad de México? ¿Estoy en Guayaquil? Echen un vistazo a mi alrededor y ¿qué encontrarán? Servicios públicos paupérrimos, infraestructura que colapsa, desempleo, subempleo y seguramente a la vuelta de la esquina crimen y drogas. Yo podría estar ahora mismo en uno de miles de barrios marginales en cualquier parte de América Latina porque estas son precisamente las condiciones de vida de por lo menos un tercio de nuestra población. Estoy en el este de Caracas, en una zona popular y pobre conocida como Petare. Aquí, como en otras partes, el presidente Hugo Chávez ha desarrollado una serie de programas de asistencia social conocidos como misiones que en teoría benefician a la población con la distribución de alimentos y los servicios de educación y de salud. Estos programas, por supuesto, le han traído mucha popularidad a Hugo Chávez, que es parte de una corriente de líderes latinoamericanos conocidos como populistas. Sin embargo, como veremos, el populismo ni es una novedad en nuestras tierras, ni a mediano plazo una solución a nuestros males. Es triste que en el ranking mundial de las diferencias económicas entre ricos y pobres, más de la mitad de los 20 países más desiguales sean latinoamericanos. A lo largo y ancho del continente, esta disparidad entre los de arriba y los de abajo ha abierto las puertas a muchos líderes carismáticos que prometían una revolución social con una amplia redistribución de la riqueza. De Juan Domingo Perón a Fidel Castro, de Salvador Allende a Evo Morales, la bandera de la justicia social fue un poderoso trampolín al poder. A comienzos del siglo XXI, Hugo Chávez es el más llamativo de nuestros populistas. Sus grandes promesas, llevar alimentación, salud, vivienda y educación a todo el mundo, han sido parte esencial de su revolución bolivariana. Y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Y sus programas sociales, llamados misiones, han llamado la atención de los medios alrededor del mundo. Otra vez, el sueño populista de la izquierda revolucionaria pareció al alcance de la mano. La mayoría de la gente piensa que los populistas son políticos de izquierda con otro nombre, pero como veremos, no siempre es así. Lo que pasa es que uno tiende a asociar ambas cosas ahora que la izquierda está de vuelta en el poder. El problema es que esos ideales de izquierda, por muy bien intencionados que hayan sido, condujeron a la dictadura, la represión y el totalitarismo. Y no cerraron la brecha entre la minoría privilegiada protegida por el Estado y la gran masa de latinoamericanos pobres. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, dos patitas para andar. Todos los latinoamericanos conocemos esta canción de memoria, pero no todos saben que esta es la canción que cantaban las tropas de Pancho Villa en plena Revolución Mexicana. Una revolución, dicho sea de paso, que inauguró una larga tradición populista en América Latina. La Revolución Mexicana se convirtió en muchos sentidos en una revolución populista. El hombre común se levantó contra los oligarcas para reclamar sus derechos. Los campesinos derrocaron a los aristócratas. Parecía una causa valiente y noble. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Gracias. Felicitaciones, Jaime, muchas gracias. Qué bonito, bravo muchachos, felicitaciones. Me han devuelto a mi infancia, a mi chiquititud. Un sombrero imaginario para ustedes. Muchas gracias. Muy bonito. Gracias. Suerte. Suerte ustedes. Vámonos.
Aunque el populismo arrancó en Uruguay a comienzos del siglo XX, fue aquí donde alcanzó su mayor impulso inicial. Y fue aquí, precisamente en este estrado, en el Teatro de la República de Querétaro, donde la Revolución Mexicana se proclamó en forma de constitución en 1917. Esta constitución le dio al Estado la propiedad del suelo y el agua, limitó severamente la propiedad privada y le prohibió a la Iglesia Católica poseer haciendas. Una medida francamente radical si se piensa que la Iglesia Católica había poseído la mitad de la tierra en la primera parte del siglo XIX. Esta revolución, en apariencia, estuvo animada por un espíritu liberador, emancipador, abrazó a todo el mundo y los artistas, los poetas, los pintores la abrazaron a ella también. Parte del legado de la Revolución Mexicana son las importantes obras de arte de los pintores muralistas. Sus pinturas evocan elocuentemente la lucha populista de aquella época. Casi como una tira cómica histórica, ellas muestran los grandes asuntos del momento. Protestas, batallas, héroes revolucionarios y villanos oligarcas, todo ello en colores vibrantes. Un fuerte recordatorio de que en América Latina el arte y la política siempre van de la mano. Poco después de tomar el poder, los líderes del gobierno revolucionario comenzaron a cometer los errores que todos los populistas parecen cometer. Centralizaron el poder, crearon una enorme burocracia, suelo fértil para la corrupción, y comenzaron a nacionalizar industrias estratégicas. En la década de 1930, Lázaro Cárdenas anunció la nacionalización del petróleo desde el Palacio Nacional de México, que tengo a mis espaldas, para recuperar, según él, la riqueza nacional de manos extranjeras. ¿Les suena familiar? Pues debería, porque una larga lista de nacionalizaciones recorre la historia populista de América Latina, desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. Nacionalizar industrias estratégicas es una de las formas en que los líderes populistas parecen devolverle poder político al pueblo. Recuperar importantes activos nacionales como el petróleo, el carbón y otros recursos naturales, producción de acero, generación de electricidad, telecomunicaciones, todo eso volverá, para utilizar la frase populista, a sus dueños legítimos. No suena nada mal, pero desafortunadamente esa no es la manera en que las cosas funcionan a largo plazo. Y la propiedad de los hidrocarburos, del gas natural, que pasan a partir de este momento a manos del Estado boliviano, bajo el control del pueblo boliviano, es la solución a los problemas económicos, a los problemas sociales de nuestro país. En tiempos recientes ha quedado demostrado que esa tradición sigue viva. El 1 de mayo de 2006, Morales anunció la nacionalización del gas natural. En un gesto de fuerza, despachó tropas a diversos yacimientos de gas natural. Aunque luego dio marcha atrás parcialmente por la ineficiencia de la empresa estatal, la nacionalización ha quedado como un símbolo del nuevo populismo. Pero los orígenes del populismo contemporáneo no solo hay que buscarlos en la Revolución Mexicana. Hubo otros y muy sorprendentes. Hoy, en pleno siglo XXI, tendemos a pensar en el populismo como un fenómeno básicamente de izquierda. Pero sería un gran error creer que a lo largo del siglo XX el populismo fue únicamente de izquierda. El populismo del siglo XX tuvo una gran deuda con los líderes fascistas surgidos en Europa en la primera mitad de ese siglo. Hitler, Mussolini, Franco. Quizá la figura esencial del populismo latinoamericano fue Juan Domingo Perón, un hombre del pueblo que hizo uso y abuso de este balcón de la Casa Rosada que da sobre la histórica Plaza de Mayo y que tuvo una gran fascinación por el fascismo, fascinación que pudo finalmente confirmar cuando en 1938 fue enviado a Roma como observador militar y pudo familiarizarse con la ideología y las políticas de Benito Mussolini. Para averiguar más sobre Perón, busqué al mayor experto en el tema, Hugo Gambini. Hola, buenos días. ¿Busco al señor Hugo Gambini, por favor? Sí, está en la mesa virtual. Gracias. Lo encontré en su mesa favorita del legendario Café Tortoni en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
a él lo mandan a Italia, porque él era una especie de agente, no digo un espía, pero sí un agente de inteligencia dentro del ejército. Y él ve en Italia el fascismo y se deslumbra con el fascismo. Vuelve acá a la Argentina y empiezan las conspiraciones de tipo militar contra un gobierno conservador que había, y se produce el 4 de junio del 43, que es un golpe militar, y él es el único militar inteligente de todo ese grupo que hace el golpe, es el único inteligente que se va dando cuenta cómo se puede ir ganando posiciones, y aplica lo que vio en Italia, el fascismo. Entonces los sindicatos que no lo apoyan, él le crea un sindicato paralelo con la gente que estaba en contra del que tenía el poder. Y ese sindicato paralelo él le da desde la Secretaría de Trabajo las conquistas que ellos pedían. Y entonces, lógico, la gente apoya a los que le dan las conquistas y desechan a los otros. Entonces, de esa manera va generando una red sindical muy importante. Como esas cosas hubo muchas. El peronismo siempre buscaba lo que al pueblo le podía fascinar. Y distraer, imagino, sí, cautivar. O impactar. O sea, de algún modo eso es el populismo, ¿no? Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. En 1945, después de la guerra, el encarcelamiento de Perón en la prisión de la isla Martín García desató disturbios en varias ciudades. La manifestación que obligó a las autoridades a liberarlo fue la que organizó Eva Duarte en la Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires. Aquella manifestación dio pie al surgimiento de los descamisados, poderoso símbolo peronista, y convirtió a Eva en un mito. Poco después, Perón se casó con ella, y esta Casa Rosada sería su bastión. Una historia verdaderamente de telenovela. Ok, vale. Grabando 5, 4, 3, 2. O sea que venden su cuerpo a cambio de dinero. Dinero, cheques, efectivo, tarjeta de crédito, regalos, lo que sea. Madre del cuerpo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Este vino ayer, se quedó un rato y se fue. Debe ser que compró el combo multiservicios. Corta, bonita, señores. Yo tengo una teoría. No es casual que los latinoamericanos seamos famosos por nuestras telenovelas. De hecho, son casi nuestro principal producto de exportación. Recuerdo haber visto hace algunos años a todo un salón en el aeropuerto principal de Pekín en estado poco menos que de trance por Los ricos también lloran, la famosa telenovela que en ese momento se pasaba en la televisión china. ¿Por qué tienen tanto éxito? Quizá una razón se deba a nuestro temperamento. Ese temperamento truculento, melodramático, algo sensiblero y desde luego muy apasionado, que reflejan tan bien esas historias y que llama tanto la atención. Polémica, 5, 4, 3, 2. A ver, estimada, a partir de este momento debemos actuar con un solo cuerpo. Corta. Él sale más afanado. Janet se tiene que meter más. Hay preguntas que hacemos. Es decir, Janet hace. ¡Ay! Ustedes se preguntarán qué diablos tiene que ver la telenovela con el populismo. Más de lo que parece. Las historias que nos cuentan nuestras telenovelas tienen elementos populistas que reflejan nuestra cultura. Reclamos y reivindicaciones sociales de la vida real. Asuntos cotidianos que muchos políticos tienen en mente cuando se ofrecen a las masas de lectores. Aunque a menudo se la desprecia por ser poco importante y no tener consecuencias, sería un error desestimar el poder político de la telenovela. La fuerza de la telenovela es tal que muchos creen todavía en Venezuela que la telenovela por estas calles transmitida a comienzos de los años 90 facilitó la aparición del fenómeno Hugo Chávez. Por estas calles
Por estas calles fue una telenovela sumamente popular, transmitida a diario por el canal principal Radio Caracas Televisión entre 1992 y 1994. Como todas las telenovelas, tenía héroes y villanos, pero la novedad estuvo en el hecho de que también abordó controvertidos asuntos políticos. La corrupción policial, el mercado negro, el crimen, la pobreza y las instituciones fallidas. Se ha dicho que por haberse concentrado en estos temas, socavando el prestigio de los políticos, los jueces, los policías y otras instituciones oficiales, por estas calles ayudó a Hugo Chávez a ganar las elecciones en 1998. Le pregunté al autor de la telenovela, Ibsen Martínez, si cree que es cierto. Muy buena pregunta, ¿no? La telenovela en sí misma discurre del mismo modo que discurre el político populista. Tiene un discurso redistributivo de la riqueza, comparte la percepción de que la justicia es solamente para los ricos y que hay que fiarse de la buena voluntad de un tercero, en el caso de la política, de la buena voluntad del demagogo, del líder populista. En el caso de la telenovela, del galán, que en un momento dado interviene. Esta fue una telenovela atípica y bastante irrepetible. De un modo deliberado, los personajes tenían funciones sociales. Uno de los personajes más exitosos, contra lo que yo habría deseado, era un policía que tomaba la justicia por su propia mano. La Constitución no distingue raza, sexo, credo o condición social, comisario. Así, no me diga. Pues yo sí hago distingos, jovencita. ¿Y sabe por qué? Porque me hago respetar. La Constitución no hace distingos. Es cierto. ¿Y de qué le ha servido? Nadie la respeta. Algo parecido pasa con los personajes como Chávez, de no haber conspirado durante 15 años y lanzarse a una intentona golpista que lo mostró a los ojos del pueblo venezolano como una especie de Robin Hood que estaba dispuesto a pagar el diezmo de ser tenido por un ilegal a cambio de ser también percibido como el vocero de los que no tenían voz, el vocero de los excluidos. La desvalorización de la figura del político era uno de los grandes temas de mi telenovela. Lo digo con algo de pesar y de arrepentimiento, porque nunca fue para nadie en Venezuela tan fácil fustigar a los políticos como cuando tú tienes a tu servicio un canal de televisión y una telenovela exitosísima. Qué curioso que una telenovela haya tenido tanto impacto político, ¿verdad? Pero ya ven, política y cultura no siempre se pueden separar en América Latina, como ocurre, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Los poetas, los cantantes, los músicos, los novelistas siempre jugaron un rol importante en nuestra vida pública. Asimismo, nuestros dirigentes no siempre salieron, como por ejemplo en el Reino Unido, de la clase política profesional. Ellos llegaron en muchos casos al poder por vías distintas. A veces la revolución, a veces los golpes de Estado, a veces simplemente el dinero, y a veces salieron del mundo de los pobres gracias a su carisma y sus dotes de encantadores de serpientes. En muchos casos, como el de Evita Perón, son historias que parecen verdaderas telenovelas. Si ustedes creen que el salto de Evita a la fama en Argentina parece una telenovela, esperen a que les cuente esta historia mucho más melodramática. Es una historia que lo tiene todo. El paso de la miseria a la gloria, el triunfo contra la adversidad, el amor, su pérdida, su recuperación y finalmente el reconocimiento máximo. Es la historia de una criatura nacida en Pernambuco, uno de los estados más pobres del Brasil, situado en el noreste del país. Su padre se fue a trabajar a otro estado cuando era muy pequeño. Cuando su madre y 7 de los 8 hermanos se mudaron a Sao Paulo, se vinieron a vivir a aquella casa, que ahora está cerrada, pero que entonces quedaba contigua a un bar con el que compartían incluso hasta el baño. Desde niño tuvo que trabajar para ganarse la vida, lustrando zapatos y haciendo otros oficios.
Cuando creció, entró a trabajar como metalúrgico y a través de su hermano se acercó al mundo sindical. Más tarde, el sindicalista inició una carrera política, fundando un partido laborista de izquierda, el Partido de los Trabajadores, y en 1982 legalizó formalmente su apodo de infancia, Lula. Pero en esos tiempos era parte de la corriente populista que venía desde la Revolución Mexicana y había sido recogida por Perón. Defendía a los trabajadores contra el capital y criticaba la inversión extranjera. Que nós queremos construir terá uma economia não subordinada aos interesses dos agiotas internacionais, mas aos intereses da produção, da agricultura e da indústria do nosso país. Después de 3 intentos fallidos, Lula fue elegido presidente de Brasil en 2002 y asumió el poder en enero de 2003. De inmediato se convirtió en una figura de alcance internacional. Su tránsito de la miseria a la gloria sedujo a medio mundo. La novelesca historia personal de Lula, su telenovela, no solo llama poderosamente la atención por el salto de la extrema pobreza a la presidencia de Brasil, también por su fascinante evolución ideológica desde un populismo con ribetes marxistas hasta una socialdemocracia con toques liberales. Hoy Lula combina la disciplina fiscal y la estabilidad financiera con programas sociales como Bolsa Familia dirigidos a los más pobres mediante subsidios focalizados. Bolsa Familia es el programa social más publicitado de Lula. 11 millones de familias reciben un subsidio a cambio de enviar a los niños a la escuela y hacerles chequeos médicos. Aunque el programa tiene un tufo populista, Lula lo combina con políticas económicas prudentes porque ha aprendido la lección de los años 80. Una década en la que el populismo estalló en 1000 pedazos en toda la región y que cambió el curso de nuestra historia. El fracaso del populismo, reflejado en la terrible crisis económica de los años 80, contribuyó a que algunos líderes populistas cambiaran de manera de pensar. Todavía recuerdo con estremecimiento lo que eran esas colas interminables en Lima para comprar leche o azúcar por los controles de precios en medio de una inflación galopante que en 1990 alcanzó la cifra astronómica de 7.649%. Estamos vendiendo un paquete de 2 kilos por 910 soles, 2 kilos por persona. Podemos apreciar la concurrencia de numeroso público que está participando de la venta directa. El arroz, sé que pagan sobreprecio. Son unos abusivos, son. ¿Ah? No le venden, le tiran la plata, le dicen, si quiere lleve, si no, no, dicen todavía. Si en 1985 usted tenía 100 intis en el banco, la moneda peruana de entonces, en 1990 solo le quedaban 2. La inflación había arrasado con todo lo demás. La situación no era mucho mejor en Brasil, Argentina, Nicaragua, Bolivia. Recuerdo haber visto en un viaje a La Paz, Bolivia, a muchos bolivianos cargando su dinero en sacos de papas para comprar cualquier cosa. Después estalló la crisis de la deuda, cuando varios gobiernos latinoamericanos se declararon en suspensión de pagos, remeciendo con ello el sistema financiero internacional. Para muchos, todo eso significó el colapso del modelo populista. Pero aún si colapsó, sus consecuencias siguen haciéndose notar. Así lo piensa el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que en los años 70 fue uno de los gurús de la izquierda intelectual y ahora cree que el estatismo trajo graves consecuencias. ¿Por qué? Por la formación de grandes conglomerados en manos del Estado y la formación de capas burocráticas poderosas que acumulan muchas rentas por intermedio del Estado, que sean en segmentos de la clase de funcionarios, los más altos, pero más directamente las empresas públicas. Eso creó un capitalismo muy poco competitivo, un capitalismo muy poco capaz de abrir más espacios para otras personas, otros grupos. Después de la crisis de los 80, pareció que los latinoamericanos estábamos dispuestos a erradicar el populismo.
Por eso hubo reformas de libre mercado en los años 90 que estrangularon la inflación, privatizaron empresas, atrajeron capitales extranjeros y abrieron un poco el comercio. Pero en varios lugares esas reformas estuvieron afectadas ellas mismas por el populismo y no produjeron todos los resultados que la población esperaba. Por eso no sorprende que un porcentaje importante de la población se haya vuelto a entusiasmar precisamente con el populismo, porque asocia la privatización a la corrupción, los monopolios y los altos precios de los años 90. Y allí precisamente de esa frustración nació Hugo Chávez. Un abrazo bolivariano, sanmartiniano, peronista, bolivariano y revolucionario para todos y para todas. Aquí también les vamos a contar una historia de telenovela. Nacido en 1954, el segundo hijo de una pareja de maestros de escuela, Hugo Chávez se crió cerca de Sabaneta. Como adolescente, fue un fanático del béisbol y a los 17 años se enroló en la Academia Militar de Venezuela. Después de graduarse en 1975 como subteniente, Chávez entró al servicio militar por unos meses. En 1983 fundó el movimiento Bolivariano 200 o MBR 200 en conmemoración del bicentenario del nacimiento de su héroe Simón Bolívar. Aunque seguía en el ejército, empezó a proclamar un mensaje populista y a fustigar la corrupción. En 1992, el teniente coronel de 38 años lideró una intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez. Fracasó la intentona y luego de su captura, las autoridades le pidieron que salga por televisión a pedir a su gente que se rindiera. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Hemos vivido una profunda conmoción, con peligro de una alteración total del orden público. Hemos dicho que no se exalte a los que dieron el golpe militar, que no hagamos una figura estelar de un pelón que traicionó a las Fuerzas Armadas, que causó muertes y daños. A la distancia, fue un gran error que las autoridades le dieran acceso a Hugo Chávez a la televisión, porque eso hizo de él una figura conocida en todo el país. Y el por ahora se convirtió en un eslogan, la promesa, pero también la amenaza de futuros cambios. Yo pido que le demos una plegaria a Dios para que le demos las gracias por esta victoria limpia, transparente y contundente del pueblo venezolano. Casi 7 años después, el por ahora se volvió una realidad y Hugo Chávez, tras ganar las elecciones de 1998, llegó al poder. Yo agradezco al pueblo venezolano y ahora que voy a seguir el mando de la República, me prohíbo fallar. En 1999 empezó la era Chávez, mediante una serie de referéndums que ganó con facilidad en un país decidido a romper con los peores excesos de la clase dirigente del pasado. Los seguidores y partidarios de Hugo Chávez tomaron el control de la Asamblea Nacional, donde ahora me encuentro, de la Judicatura y de todas las otras instituciones del país. Hoy en tierra con el pueblo de Venezuela y con la revolución venezolana. Sin embargo, varios canales de televisión privados, incluyendo RCTV, no se plegaron al gobierno. Unos optaron más tarde por bajar el tono y otros fueron cerrados. A raíz de ello, se empezó a hablar de una segunda Cuba. Rechazamos el comunismo, el fascismo, el caudillismo y toda forma de totalitarismo. Hacia 2002, la economía prácticamente se paralizó tras la decisión de Chávez de echar a casi toda la plana gerencial de PDVSA, la empresa estatal de petróleo. Una huelga general había provocado enfrentamientos en las calles. Las protestas contra Chávez cobraban cada vez más fuerza. En abril de ese año, Chávez invocó el Plan Ávila, que implicaba el uso del ejército para reprimir las manifestaciones. El baño de sangre parecía inevitable. Él llamó a los militares a través de sus
comandantes más inmediatos y les ordenó preparar el Plan Ávila. Eso fue el 8 de abril. En esa reunión, los militares activos, comandantes de la unidad militar, le dijeron a los 3 generales que hablaron con ellos que ellos no iban a salir a reprimir. Se vuelve a reunir los generales del Ministerio de la Defensa, el comandante del Ejército y 2 generales más, el día 9, con los comandantes de unidades subalternas aquí en Caracas. Y los oficiales le vuelven a decir que no van a salir. Entonces, cuando el presidente manda a salir las tropas, el 11, los militares ya habían dicho que no iban a salir. Entonces, el poder de sustentación que tenía en ese entonces el presidente, apoyado en los militares, se le cae. Los jefes militares se negaron a ejecutar el Plan Ávila y más bien le dijeron a Hugo Chávez por televisión que tenía que renunciar al poder en ese mismo momento. Y luego rodearon el Palacio Presidencial con sus tropas. Cerca de allí, 17 personas murieron y 300 fueron heridas cuando un grupo de pistoleros chavistas que estaban escondidos detrás de esta pared le dispararon a la multitud que se manifestaba en las calles desde el puente Yaguno, desatando la violencia general. Aunque parezca mentira, hasta el día de hoy no ha habido una investigación exhaustiva de los hechos. Chávez, por favor de Dios, déjanos de espera. El gobierno le echa un plomo al pueblo. El pueblo pacíficamente ha salido a protestar. Señor presidente de la República, le fui leal hasta el final. Hasta esta tarde le serví con toda la lealtad del caso que siempre le he manifestado, porque soy un soldado disciplinado y leal. Pero los muertos de hoy no se pueden tolerar. Ese mismo día, el alto mando militar, encabezado por el general Lucas Rincón, anunció que Chávez había renunciado. Un grupo de militares y civiles entregó la presidencia interina al líder empresarial Pedro Carmona. El presidente Hugo Chávez presentó su renuncia. Pero los simpatizantes de Chávez no creyeron la versión de que su líder había renunciado. Chávez estuvo fuera del poder solo un par de días. La presión de sus seguidores hizo que los militares que lo tenían detenido le permitieran volver al gobierno. ¡Sí, amigo! ¡El pueblo está contigo! Estos hechos permitieron a Chávez consolidarse y avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Un elemento clave del modelo chavista son sus programas sociales, las misiones creadas en 2003, poco antes de un referéndum revocatorio. Cubren áreas como alimentación, salud, educación, etc. La meta de Robinson, Sucre y Rivas, por ejemplo, era ofrecer educación a todo nivel, empezando por los analfabetos, mientras que Mercal se propuso que la gente accediera a la dieta básica. La meta de Barrio Adentro, manejada por cubanos, era colocar un médico por cada 250 familias pobres. Esta escuela, por ejemplo, es parte de la misión Robinson en Caracas, un programa social que combate el analfabetismo. Ok, tengo 7 y le sumo 2. ¿Cuánto me da eso? 8. ¿Estás seguro? 9. Vamos a ver. En las noches, esta escuela recibe alumnos adultos a los que se les enseña a leer y escribir. Vamos a volver la nocherita. Pero esta noche, cuando los niños se hayan ido, nadie vendrá a dirigir el programa contra el analfabetismo. Muchos de los profesores, llamados facilitadores, no se presentan a clases. Sí, al principio cuando salieron las misiones fue como un boom publicitario de las misiones que van a llegar a las comunidades, todo eso se hizo el intento, pero desde un tiempo para acá eso ha ido decayendo. Tanto así que hay muchos módulos de Barrio Adentro que ya no están trabajando y no están funcionando. Es la misión para temas de salud, ¿no? Para los temas de salud.
Yo mismo pude comprobar que muchos de los lugares donde deberían estar funcionando las misiones están abandonados. En este lugar donde estoy parado tendría que haber un gran centro de salud atendiendo a los pobres como parte de la misión Barrio Adentro que impulsa el gobierno de Venezuela. Sin embargo, como verán, no hay absolutamente nada. La construcción se quedó a mitad de camino y nadie sabe por qué. No es precisamente la utopía social de la que nos hablan los líderes populistas como Hugo Chávez, ¿no es verdad? El gobierno se olvida completamente de sus propios hermanos, el gobierno se olvida primero que el venezolano está primero, que el venezolano tiene que mejorar su calidad de vida, que el venezolano tiene que tener un primer empleo, que tiene que tener primero una seguridad. De eso se olvida completamente este gobierno. Populista. Le gusta el boom publicitario, hablar hacia afuera de que está haciendo algo, pero en realidad no llega a la comunidad, no llega a donde tiene que llegar. Es más que todo una cosa mediática para hacia afuera de que está funcionando, de que está haciendo algo, cuando la realidad del país es totalmente diferente. Hay unos 600.000 por lo menos que perciben alguna ayuda de las misiones. Entonces, ¿hay un alivio? Sin duda hay un alivio, porque en mi casa, aunque no entre por mi trabajo, claro, hay un estipendio, hay una cosa que está entrando. A la larga es insostenible y no empodera a la gente, o sea, no le da a la gente capacidad, oportunidad para ser creador de riqueza y de producir sus ingresos sin depender de nadie. Esto no es algo nuevo en América Latina. El populismo siempre empieza levantando grandes expectativas y provocando grandes frustraciones entre los pobres. Ocurrió en países como México, Argentina, Perú, Bolivia y muchos otros. La ironía del caso venezolano es que mientras los ingresos del petróleo siguen aumentando astronómicamente y un pequeño sector del país vive en la opulencia, hay todavía muchísimos venezolanos atrapados en la trampa de la pobreza, obligados a cambiar votos por subsidios. Aquí Hugo Chávez sigue anunciando la estatización de sectores que juzga estratégicos. Como saben, el petróleo ya está en manos del Estado, pero en el 2007 el mandatario venezolano anunció también la estatización de la electricidad y los teléfonos. Y el caudillo que acumula poder político también acumula poder económico y eventualmente termina callando a las voces disidentes. Se acaba la concesión. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. En 2007, el presidente Chávez rehusó renovarle la licencia a RCTV, uno de los canales de televisión privados más populares de Venezuela y el más antiguo, por oponerse a sus políticas consistentemente. Hasta un sector de partidarios del gobierno salieron a las calles a protestar contra una medida que concitó la condena casi universal, incluyendo algunos colaboradores del presidente Lula que defendieron la libertad de expresión. Venezuela, si hay algo que tenemos para ustedes es la frente en alto y la esperanza en el futuro, porque nos vemos pronto. El propio Lula, en cambio, ha respetado la libertad de expresión a pesar de las durísimas críticas que ha recibido en Brasil. Hablando de Lula, ha sido acusado de desertar la causa de izquierda y correrse a la derecha. El ex sindicalista que acusaba al capital de explotar a los trabajadores provocó la ira de los trabajadores limitando las pensiones públicas. El hombre que atacaba a Estados Unidos por anexionista invitó a George W. Bush a Brasil, lo recibió por lo alto y anunció una sociedad con Estados Unidos. El hombre que atacaba al Fondo Monetario Internacional le pagó al FMI toda la deuda de su país con ese organismo. Semana passada nós decidimos devolver para o FMI 15 bilhões de dólares que não estava sendo utilizado. Viajé a Sao Paulo para rastrear la evolución política de Lula. Adriano Diogo es un cercano amigo y colaborador del mandatario. Se conocieron cuando Lula ingresó al sindicato metalúrgico en los años 70. Encontré a Adriano en el Congreso de Sao Paulo, donde es senador, y le pregunté por qué Lula cambió después de las elecciones que lo hicieron presidente en 2002. Não foi depois das eleições que ele deu sinais. Ele construiu esses sinais ao longo de todos esses anos e de todas as derrotas.
teve documento fundamental, chamou Carta aos Brasileiros, de garantias econômicas, garantias de investimento e garantias de continuidade do pagamento da dívida externa, de cumprir os contratos internacionais. Tanto é que hoje algumas pessoas consideram o governo Lula, do ponto de vista económico, conservador. A diferencia de Lula, que dejó el populismo, Chávez no aprendió las lecciones del pasado. A lo largo de su gobierno, siguió decretando nacionalizaciones y planes para crear una milicia popular. En enero de 2007, Chávez juró el mando por tercera vez consecutiva y anunció un partido socialista para unificar a todas las fuerzas chavistas. También pidió un cambio constitucional que permitiera su reelección indefinida. Esto no debe sorprender a nadie. El populismo suele erosionar y hasta derribar a las instituciones democráticas. El hombre fuerte reemplaza la ley. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo periodo. Así de sencillo. En este caso, sin embargo, los planes de Chávez se han complicado porque el 2 de diciembre de 2007 los venezolanos rechazaron en un referéndum el cambio constitucional que pedía el presidente. Gracias a una impresionante movilización estudiantil y otros factores, el no triunfó en la consulta. De manera que la línea divisoria está meridianamente clara al interior de la izquierda latinoamericana. Por un lado, el modelo Lula, que busca casar el manejo serio y sensato de la hacienda pública con la emoción social. Por el otro, el modelo Chávez, una película que hemos visto ya 100 veces en América Latina, que busca redimir al pueblo gracias al caudillo todopoderoso. Las diferencias entre la izquierda populista y la izquierda moderna son parte del debate latinoamericano hoy en día. Aquí en el Perú, algunas personas de izquierda ven con preocupación el mal nombre que el populismo de Chávez le está dando al socialismo democrático. Una de ellas es Susana Villarán, una mujer que ha hecho obra social en los barrios pobres del país y jugó un papel importante en la recuperación de la democracia en 2000 para luego servir en el gabinete de transición del presidente Paniagua. Sí, yo creo que hablar de la izquierda latinoamericana es un error garrafal. Sin embargo, lo que sí es importante es saber que las sociedades de países, sobre todo los andinos, pero también en el cono sur lo estamos viendo, están volcándose hacia algunas alternativas que ponen más acento en lo redistributivo, en lo económico, ¿no? En un rol más activo del Estado, ¿no? Eso es verdad, porque hay desigualdad y la desigualdad lleva a que las sociedades elijan gobiernos más de izquierdas. Eso es un tema. Pero Chávez, para mí, es un militarista antiimperialista. De izquierda no tiene nada, en el sentido de ser una persona que lucha contra las desigualdades que se pueden evitar, que generan sociedades más igualitarias, más cohesionadas, ¿no? Menos injustas. Hay una izquierda moderna, es una izquierda que combina el mercado con un rol activo del Estado, hay una izquierda que valora enormemente la democracia, ¿no? Hasta los populistas arquetípicos han abandonado total o parcialmente esas viejas prácticas. Aquí en el Perú, entre 1985 y 1990, Alan García fue un presidente típicamente populista, pero hoy, en su segundo paso por el poder, defiende abiertamente el libre comercio y las buenas relaciones con el primer mundo. Pensar que en 1987 Alan García provocó un cataclismo en el Perú cuando ordenó la nacionalización de todo el sistema financiero. Ahora, 2 décadas después, no solo alaba a la empresa privada, sino que propone privatizar la explotación de los recursos en la selva peruana. El Tratado de Libre Comercio que hoy día suscribimos nos va a permitir entrar sin obstáculos a ese enorme mercado. Una persona tiene que adaptarse. El mundo es más que una persona.
Si alguien nace y desde el primer grito dice, pues vengo a cambiar el mundo, o se cree Cristo o está loco. Nosotros lo que debemos es aprovechar lo mejor del mundo y evitar que el mundo, con las cosas malas que tiene, dañe a los más humildes. A eso le llamo ser de izquierda democrática. Por eso todavía reivindico el concepto de izquierda, es decir, creo que es eso, pensar por la mayoría. Pero por la mayoría se piensa con la inversión. Cuando levanto la bandera de la inversión, no es porque yo tengo una empresa, es porque creo que esos son los caballos que jalan las sociedades. Y sería bien tonto de poner la carreta delante de los caballos como lo hacen algunos, ¿ah? El salvaje que vive dentro de una caverna y dice, yo voy a inventar todo un sistema tecnológico y político para mí. ¿Y sabe a dónde nos ha llevado eso siempre? A las hambrunas, a las mortandades del estalinismo, del maoísmo, del hitlerismo inclusive. Oiga, dejémonos ya de esas barbaridades, ¿no? El mundo es uno, la tecnología es una, el comercio es uno. El problema es ser inteligente y saber ponerse en el lugar adecuado. Y eso es lo que estoy buscando para el Perú. Como Alan García, muchos pensamos que ya es hora de que el populismo deje de ser un rasgo importante de nuestra cultura política. Son demasiados los demagogos que han llegado al poder apelando a prejuicios populares, a miedos irracionales, a expectativas insostenibles. A lo mejor su retórica incandescente y su verbo nacionalista puede ganar elecciones con facilidad. Pero ¿qué importa? Eso justamente me recuerda a la frase genial de un gran periodista americano, H.L. Mencken, quien dijo: un demagogo es aquel que predica doctrinas que sabe que son falsas a personas que saben que son idiotas. Basta de que nos metan el dedo a la boca, ¿no?